Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el pastor Sergio Hornung y me siento súper emocionado de ser parte de Ensancha 2021. Quiero empezar agradeciendo al pastor Cash y la pastora Sonia Luna por la oportunidad de poder compartir con tantos líderes y pastores de todo el continente. Hoy me gustaría compartir acerca de principios de transición. Principios de transición. Para aquellos que no conocen mi historia, yo y mi esposa Carla pastoreamos una iglesia en Lima, Perú, llamada Agua Viva. Hace 5 años hicimos la transición con mis padres, que fueron los fundadores de la iglesia hace 36 años. Ellos empezaron la congregación junto con otras 5 parejas y nosotros hemos tenido una transición que duró aproximadamente 2 o 3 años. Y después de la experiencia que hemos tenido, les puedo decir de que no existe transición fácil. No existe transición fácil, pero la transición más difícil, más dura, más dolorosa es la que nunca se hace, es la que nunca se hace. Por eso creo que estamos viviendo tiempos en los que toda organización, institución, empresa, gobierno o inclusive iglesia que quiere cumplir con su misión en el futuro debe planear una transición. Y por eso me gustaría compartir algunos principios muy importantes acerca de este tema. Yo soy un convencido que el éxito de un líder no debe estar basado solo en su gestión, sino también en su transición. Porque éxito sin sucesor es un fracaso. Voy a volver a decirlo. Éxito sin sucesor es un fracaso. Si nosotros queremos triunfar no solamente en el presente, sino también en el futuro, necesitamos planificar transiciones y transiciones saludables. Y una de estas transiciones saludables que podemos encontrar en la Biblia es la transición entre Moisés y Josué. Moisés fue el mentor y Josué fue el sucesor. Y ambos personajes bíblicos tuvieron retos, tuvieron desafíos y un rol que cumplir en la transición. Y basado en esta historia, me gustaría compartir contigo algunos principios fundamentales para que tú puedas hacer transiciones saludables, ya sea una institución, ya sea una empresa, ya sea un negocio o una iglesia. Una vez más, si queremos cumplir con la misión, no solamente en el presente, sino en el futuro, debemos planificar transiciones. Y lo primero que me gustaría leer está en el libro de Números, capítulo 11, versículo 28. Números 11, 28 dice: Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. El primer principio, si estás tomando nota, es el siguiente. Moisés estuvo dispuesto a invertir. Josué estuvo dispuesto a servir. Moisés, el mentor, estuvo dispuesto a invertir. Josué, el sucesor, estuvo dispuesto a servir. Una transición saludable nunca se da por casualidad, nunca se da por suerte. Debemos ser intencionales.
Y me encanta este pasaje porque nos enseña cómo Moisés empezó a invertir en la vida de un joven llamado Josué. Moisés fue intencional en invertir, en capacitar, en entrenar a su sucesor. Moisés fue intencional en empezar a preparar a la siguiente generación. Si nosotros fallamos en prepararnos, estamos preparándonos para fallar. En una transición, preparación es súper importante. Y por eso vemos a Moisés, el gran líder del Antiguo Testamento, preparando, capacitando, entrenando a quien iba a ser su sucesor, Josué. Hay un estudio reciente que dice que el 70% de las iglesias en el mundo en los próximos años van a necesitar una transición. Este mismo estudio dice que muy pocas están preparadas. Muy pocas están preparadas. Yo creo que una de las grandes prioridades que tenemos como líderes, como pastores, como mentores, es justamente eso: entrenar, capacitar, preparar a las siguientes generaciones. Pero por otro lado, vemos a Josué. Y si Moisés estuvo dispuesto a invertir, a capacitar y a entrenar a Josué, me encanta porque Josué estuvo dispuesto a servir. Y empezó el liderazgo no desde arriba, sino que vemos que Josué empezó el liderazgo desde abajo. Josué empezó desde abajo a servir a Moisés en cosas pequeñas, en cosas que quizás otros no estaban dispuestos a servir. Y acá hay un principio muy importante y es el siguiente: si tú eres demasiado grande para servir en cosas pequeñas, eres demasiado pequeño para servir en cosas grandes. Me encanta porque Josué tuvo la humildad para empezar en pequeño. Estuvo dispuesto a servir a Moisés desde muy temprana edad y estuvo dispuesto a servir en cosas pequeñas. Y yo creo que nosotros como líderes debemos entrenar, capacitar, invertir en la siguiente generación. Pero la siguiente generación también debe entender que debe aprender a servir y a servir aún en cosas pequeñas. Mi padre siempre me enseñó que primero es la posición y luego el título. Es muy peligroso darle un título a alguien que primero no ha servido en una posición. Es por eso que yo y mi esposa, antes de ser los pastores principales de nuestra iglesia, literalmente servimos en todas las áreas de la iglesia. Yo por muchos años fui el pastor de jóvenes de la iglesia, mi esposa estuvo a cargo del área de niños, juntos servimos en el área de escuela de líderes, en el área de matrimonios y literalmente estuvimos en todas las áreas de la iglesia. Eso nos ayudó a tener una visión amplia y total de la congregación. Segundo principio que me gustaría que tomes nota: Moisés creó el espacio y Josué aprovechó la oportunidad. Josué aprovechó la oportunidad. Mira lo que dice Éxodo 24, 13 y 14. Éxodo 24, 13 y 14 dice: Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Me encanta este pasaje porque vemos cómo Moisés empezó a crear el espacio
espacio para que Josué empiece a tomar su lugar. Y una de las mejores cosas que tú puedes hacer por tu sucesor, una de las mejores cosas que tú puedes hacer por la siguiente generación, es crearles el espacio, crearles el ambiente para que ellos puedan empezar a surgir, para que ellos puedan empezar a servir, para que ellos puedan empezar a florecer. Recuerda, cuando hablamos de transición, no estamos hablando de un evento, estamos hablando de un proceso. Yo recuerdo cómo mis padres también fueron muy intencionales en empezar a crear el espacio para que tanto yo y mi esposa empecemos a ser más visibles para la congregación. Mis padres crearon el espacio para que yo y mi esposa tengamos un lugar en la plataforma donde servir y donde poder empezar a ejercitar nuestros dones, nuestros talentos. Eso fue algo que fue muy intencional en una etapa de la transición. Y yo creo que esto demanda una gran humildad de parte del mentor y una gran responsabilidad de parte del sucesor. Pero por su parte veo cómo Josué estuvo dispuesto no solamente a aprender los principios, sino también a realmente tomar su posición. Y esto es muy importante, porque por un lado, Moisés creó el espacio, Moisés creó la plataforma, Moisés le dio lugar a Josué, pero Josué aprovechó la oportunidad. Josué aprovechó la oportunidad. Josué estuvo dispuesto a pagar el precio. Noten qué interesante. La Biblia dice que muchos líderes de Israel acompañaron a Moisés hasta la montaña, pero solo fue Josué el que acompañó a Moisés hasta la cumbre de la montaña. En otras palabras, Josué estuvo dispuesto a pagar el precio. Josué estuvo dispuesto a aprovechar su oportunidad. Josué estuvo dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para, llegado el momento, ocupar el lugar de su líder. Fue por esta razón también que Josué logró experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios, de una manera que no la pudo experimentar el resto del pueblo ni el resto del liderazgo de Moisés. Porque date cuenta de algo, y es que cuando tu líder, tu mentor crea un espacio, eso te va a exponer a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertas oportunidades que tú debes aprender a aprovechar. Tu mentor te va a abrir puertas que nadie más te puede abrir. Tu mentor te va a conectar con personas que nadie más te puede conectar. Y tu mentor te va a dar oportunidades que nadie más te puede dar. Pero es tu trabajo aprovechar, maximizar esas oportunidades. Y me encanta porque Josué nunca vio esto como un derecho, sino que siempre lo vio como una oportunidad. Siempre lo vio como una oportunidad. Así que, una vez más, Moisés, el líder, el mentor, creó el espacio. Josué, el sucesor, aprovechó la oportunidad. Tercer principio, Moisés tuvo visión, Josué tuvo sumisión. Moisés tuvo visión, Josué tuvo sumisión. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 27 y 28. Dice: sube hasta la cumbre del Pisgah y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué
las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Un mentor debe tener visión, un sucesor debe tener su misión. La Biblia nos enseña que Dios le dio a Moisés la visión de la tierra prometida. Sin embargo, fue Josué quien tomó posesión de la tierra prometida. Y esto nos deja una gran enseñanza, una visión dada por Dios. Por lo general, continuará más allá del mentor o del líder. Tu meta, por lo tanto, no es cumplir la totalidad de la visión, sino es cumplir tu parte de la visión. Es bien interesante esta historia, porque Moisés tuvo la visión de la tierra prometida, mas él no tomó posesión de la tierra prometida. Su tarea, su misión, no fue llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Su misión era sacar al pueblo de Israel de Egipto y cruzar el desierto. Y una vez en la frontera, darle la posta a la siguiente generación, darle la posta a Josué. Tu meta, amigo, no es cumplir la totalidad de tu sueño o tu visión, es cumplir con tu parte de la visión. Pero para cumplir la totalidad de la visión vas a necesitar transición, vas a necesitar empoderar a la siguiente generación. Nunca permitas que tu visión se convierta en ambición. Una de las cosas más peligrosas que puede tener un líder es convertir su visión en ambición. Porque ambición es uno de los mayores enemigos de transición. Voy a volver a decírtelo. Ambición es uno de los mayores enemigos de transición. Moisés no trató de perpetuarse en el poder, sino estuvo dispuesto a empoderar a Josué para que él continúe con la visión que Dios le había dado. Un liderazgo saludable nunca trata de concentrar el poder, sino siempre de delegarlo. Moisés estuvo dispuesto a soltar el control. Y tú puedes tenerlo legado o puedes tener control, pero no puedes tener las dos. Voy a volver a decirlo. Tú puedes tener un legado o tú puedes tener el control, pero no puedes tener los dos. Si tú quieres dejar un legado, necesitas dejar también el control. Pero Josué por su lado estuvo dispuesto a vivir bajo la sombra de Moisés hasta que llegara su tiempo. José estuvo dispuesto a tener paciencia y esperar su tiempo. Él estuvo dispuesto a tener su misión. Y a pesar de que estuvo muy cerca de Moisés, me encanta porque siempre mantuvo la actitud correcta. Nunca cayó en la familiaridad. La familiaridad es la forma más rápida de matar la unción. La familiaridad distorsiona el concepto de autoridad. La familiaridad no nos permite aprender. Josué no trató nunca de aprovecharse de su cercanía con Josué. Josué nunca trató de aprovecharse de su cercanía con Moisés. Nunca vio a Moisés como una competencia, como un rival, y mucho menos trató de usurpar su posición. Y acá viene un principio muy importante. Josué siempre honró a Moisés. Hasta el último momento, Josué honró a Moisés. Y esto es muy importante para que podamos ver una transición saludable, llámese en una empresa, en una organización, en una institución, en un gobierno o en una iglesia. Tiene que estar presente el principio de la honra. La generación que toma agua no puede olvidarse de la generación que cavó el pozo. La generación que toma agua hoy no se puede olvidar de la generación que cavó el pozo ayer.
debemos honrar a la generación que pagó el precio, que cavó el pozo, que abrió la brecha. Y obviamente la generación que abrió la brecha, la generación que cavó el pozo, tiene que empoderar a la siguiente generación para que lleve a esa institución, organización, iglesia, empresa, al siguiente nivel. Y por último, Moisés oró y Josué peleó. Moisés oró y Josué peleó. Mira lo que dice Éxodo capítulo 17, verso 10 al 13. Dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se detuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Esto es muy interesante porque si tú te das cuenta y estudias la vida de Moisés y la de Josué, te vas a dar cuenta que ambos personajes tenían estilos de liderazgo muy diferentes. Tenían dones, talentos muy diferentes. Sin embargo, me parece muy interesante lo que nos enseña este pasaje, porque este pasaje nos enseña dos generaciones, no compitiendo, sino trabajando juntas. Moisés solo no hubiera podido vencer a Amalec. Josué solo no hubiera podido vencer a Amalec. Pero la Biblia dice que ambos, trabajando en equipo, trabajando juntos, aplastaron al ejército de Amalec. Un ejército mucho más fuerte, más numeroso y más poderoso. Miren qué interesante. Dos generaciones trabajando juntas. Dos generaciones cumpliendo su rol. Moisés orando y Josué peleando. Moisés entendió que ya no era su tiempo de pelear, sino que era su tiempo de orar. Es muy triste ver hoy en día muchos ministerios que están sangrando, porque los Moisés quieren seguir peleando y han dejado a los Josués seguir orando. Yo he entendido que en este tiempo hay dos clases de instituciones, empresas o iglesias. Las que están cambiando o las que están muriendo. Las que están cambiando o las que están muriendo. Moisés entendió este principio y es que él debía cambiar su rol. Él se mantuvo en el juego, él se mantuvo en la historia, pero ya no tenía el mismo rol. Ya no era ya no era Moisés peleando, era Josué peleando y Moisés orando. Para muchos líderes cambiar es muy difícil y sobre todo delegar, soltar el poder, soltar el control, soltar el título, soltar la posición. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que su valor como líder está determinado por la posición que tienen. Pero tu valor no está determinado por tu posición o por tu título, sino por tu nombre. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que te hace valioso, eso es lo que te hace importante. La grandeza de un líder no está en cuánto pueda retener, sino en cuánto pueda dar. Noten, cuando entendemos nuestro rol, todos tenemos un lugar. Cuando nosotros entendemos nuestro rol, todos tenemos un lugar. Moisés se mantuvo en la pelea, pero con otro rol. Moisés entendió que ya su rol no era de guerrero, sino de intercesor. Hoy, por ejemplo, mis padres siguen activos en la iglesia
Obviamente ya no tienen el mismo rol, pero siguen peleando desde su nueva posición. Mi mamá es la encargada de la intercesión en la iglesia y mi papá sigue apoyándome, dándome consejos, no solamente en la parte ministerial, sino en la parte administrativa. Tienen un diferente rol, siguen en el juego y seguimos ganando todos. Yo creo que más que nunca, amigos, la iglesia necesita la sabiduría de Moisés y la fe de Josué, la experiencia de Moisés y la fuerza de Josué, la presencia de Moisés y la creatividad de Josué, los milagros de Moisés y la relevancia de Josué. Recuerda, juntos somos mejores. Y es increíble lo que dos generaciones pueden lograr si logran trabajar juntas. Yo quiero por un momento animarte e inspirarte a que prepares, a que capacites a la siguiente generación. La generación de Moisés y la generación de Josué peleando juntas, avanzando juntas, conquistando juntas. Yo quiero animarte a que no tengas temor en delegar, en empoderar a la siguiente generación. Y mi oración por ti es que Dios te dé la sabiduría para poder escoger a ese sucesor. Que Dios te dé la gracia, poder entrenarlo y capacitarlo. Y que Dios los ayude a trabajar juntos. Porque recuerden, si quieres llegar solo, anda rápido. Pero si quieres llegar lejos, anda en equipo. Dios los bendiga.